Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 20º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos el capítulo 12, versículo 49 al 53, y el texto dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. Qué desconcertantes estas palabras de Jesús, porque de pronto Jesús aparece aquí como un incendiario, como alguien que ha venido a destruirlo todo. No es así. No entendamos mal el Evangelio. Cuando Jesús dice he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, se está refiriendo al fuego del Espíritu, al fuego del amor de Dios, que todo lo transforma, que todo lo purifica, que todo lo cambia. Sí, eso es lo que quiere Jesús, que todos los hombres se enciendan en el fuego del Espíritu, que todos los hombres se enciendan en el fuego del amor de Dios, para que se amen como hermanos, para que se vean como hijos del mismo Padre. Y luego Jesús dice, tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. El bautismo al que se refiere Jesús no es el que había recibido ya de Juan el Bautista, sino es su próxima pasión y muerte. Baptizo en griego significa inmersión, sumergirse. Bueno, pues Jesús será sumergido en su propia sangre, pero hay que recordar que esto lo ha querido el Padre para salvación del mundo, y por eso Jesús desea recibir el bautismo, aunque mientras llega ese momento, Jesús dice, experimenta angustia. Luego dice el Evangelio, ¿piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. Qué desconcertantes estas palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Es que en el Evangelio de San Lucas, el nacimiento de Jesús había sido anunciado por los ángeles a los pastores como gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Dios ama. Y al final del Evangelio escuchamos que Jesús aparece a sus discípulos y les dice, la paz esté con ustedes. Jesús aparece como el príncipe de la paz, el constructor de la paz, el hacedor de la paz. Y ahora nos dice que no ha venido a traer la paz a la tierra, sino la división. ¿Por qué dice eso Jesús? Él mismo irá explicando. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Pues Jesús está hablando de la división que causa el optar por el Evangelio radicalmente. El que opta por el Evangelio tarde o temprano va a chocar con los intereses que hay en el mundo, e incluso a veces dentro de su propia familia. Seguramente este pasaje del Evangelio se refiere a un tiempo de persecución, a un tiempo en el que hasta los padres o los hermanos entregaban a los cristianos a las autoridades. Y por eso se refiere Jesús con estas palabras, no a una guerra o división que Jesús quiere sembrar en el mundo a través del odio, de la envidia, de la avaricia. No, Jesús se refiere a esa división que surge de optar por Él o estar contra Él. Los que optamos por Jesús tarde o temprano encontraremos oposición, hasta en la propia familia, hasta en los propios familiares, los hermanos, los padres, hasta en los propios vecinos o amigos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado hasta de nuestra familia burlas o cuestionamientos por habernos acercado al Señor, por querer vivir con radicalidad su Evangelio? De eso se trata, de eso habla Jesús cuando dice que ha venido a traer división. Bueno, es que el que viva coherentemente el Evangelio tendrá que asumir que tarde o temprano se encontrará enfrentado con los que no quieren aceptar el mensaje de Jesús. Pidámosle, Señor, pues, que nos ayude a vivir con radicalidad su Evangelio y que estemos preparados para esa división que podemos enfrentar a causa de la coherencia con la que vivamos la fe. También pidámosle, Señor, que enciende en nosotros el fuego de su Espíritu, el fuego de su amor, para que este mundo se vea renovado por la gracia de Cristo, por la fuerza del Evangelio. Que el Señor los acompañe a lo largo de esta semana. Les voy a dar la bendición para que Él esté con ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.